Esta cuarta intervención se titula El género condiciona la enfermedad mental, bienestar emocional y salud. Corre a cargo de doña María José Martínez Ángel. Ella es psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de Murcia desde el año 2018, aunque cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector privado, elaborando informes periciales de parte en el turno de oficio y como perito de la lista de profesionales del Colegio Oficial de Psicólogos de la región. Además, cuenta con una destacada experiencia docente e investigadora. Así que, doña María José, cuando usted quiera. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Concejalía de la Mujer y al Ayuntamiento de Alhama por haber contado conmigo en esta jornada y haberme dado la oportunidad de conocer a profesionales implicadas en el trato de y para la mujer, y también, por supuesto, al público asistente, porque sin vosotras no hay un nosotras. Bien, soy María Martínez, psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de la región de Murcia, y como hablar en sentido amplio de si el género influye o no en la salud mental podría ser muy extenso, hoy vengo a contaros la relación que existe entre género y salud mental desde la perspectiva clínica y forense, que es mi ámbito laboral. Bien, comienzo clarificando que los trastornos mentales son afecciones que impactan en el pensamiento, en los sentimientos, estado de ánimo y comportamiento de las personas. Pueden ocurrir en un corto periodo de tiempo, aparecer y desaparecer, dependiendo de muchos factores: la gravedad, las circunstancias de vida, estresores, características propias de la persona, su resiliencia, el diagnóstico y tratamiento médico y psicológico que reciba, y sobre todo los factores precipitantes y estresores a los que la persona tenga que enfrentarse día a día. Por lo tanto, si estamos hablando de género, entendido como un conjunto de personas formado por una serie de características comunes y la relación que éste tiene con la enfermedad mental, también ese conjunto de características comunes podría ser la probabilidad mayor o menor de sufrir un trastorno mental. Por esta razón, a la pregunta de si el género condiciona o no la salud mental, me gustaría que me respondierais vosotras al final de la charla. Yo ahora voy a explicar aspectos de la intervención que realizo como psicóloga forense con mujeres víctimas de violencia de género, y voy a ejemplificar parte del itinerario judicial para que todos podamos dar respuesta a la pregunta. Bien, para explicar qué es la psicología forense os pongo esta diapositiva porque somos uno de los grandes desconocidos dentro de nuestro ámbito profesional. La psicología forense es la ciencia que se aplica en los procesos judiciales para aportar conocimientos sobre el comportamiento humano que ayudan a resolver los casos concretos. Por supuesto, la psicología forense tiene una base clínica que parte de la evaluación y diagnóstico de las personas, porque si no, no se podría seguir aportando análisis y consideraciones con fines jurídicos. Bien, el psicólogo forense interviene en dos fases claramente diferenciadas. Una en la fase de instrucción, en la fase de investigación, de evaluación, y otra en la fase de audiencia. Nosotros, todas las acciones que realizamos, después tenemos que exponerlas en juicio con un documento legal que se llama Informe Psicológico Forense. A partir de ahora, quiero que penséis en una mujer que conozcáis que haya sido víctima de violencia de género y que se haya sometido a un procedimiento judicial. Quiero que la tengáis en vuestra cabeza, teniendo en cuenta que os he hecho la pregunta y que hay que darle respuesta al final de la charla. Cuando existe un atestado por violencia de género en el que la mujer se ha dirigido a una de las comisarías de policía para poner una denuncia, hecho que ya podemos identificar como estresor, el juzgado a quien corresponda instruye la causa procediéndose a la celebración de juicio rápido al que la mujer también tiene que asistir. Es decir, debe personarse en el juzgado y celebrarse el juicio con todas las partes, en la que por supuesto también está el hombre denunciado en ese procedimiento, y declarar, en presencia o no, de lo mismo que declaró ya el día anterior. Por lo tanto, acudir a juicio rápido el día después de haber puesto el atestado también podríamos identificarlo como un segundo acontecimiento, un estresor, y llevo solo unos minutos hablando. Recordar también que los trastornos mentales, dependiendo de las circunstancias de vida y estresores, ya lo hemos comentado, va a ser más fácil que aparezcan o no aparezcan.
Bueno, yo continúo con el itinerario judicial. Después del juicio rápido, si existe por parte del juzgado la sentencia condenatoria reconociéndose el delito de malos tratos del hombre hacia la mujer, se dictarán unas medidas de protección a la víctima que pueden suponer, por un lado, una mejora de la calidad de vida de la mujer al contener la violencia que se ha recogido en sentencia reconocida por el propio juzgado, pero también el inicio de un proceso de duelo por la pérdida de la pareja que puede venir acompañado de un choque emocional, sentimientos de culpa, cambio en la estructura familiar, además de otras circunstancias como la situación económica por ruptura, impacto de la unidad familiar directa y la de origen. Todos estos cambios pueden generar el inicio de trastornos psicológicos concretos, tal y como veremos más adelante en la evaluación psicológica forense que realizamos en la unidad de valoración. Pero, en principio, una persona con estas circunstancias de vida inevitablemente sufre un impacto emocional que puede ser puntual o instaurarse en su psique. Bien, ¿qué ocurre después de dictarse las medidas judiciales en un juicio rápido? Pues que la labor del juzgado continúa sus tareas de instrucción en las que se sigue investigando, y aquí es donde entra en juego el Instituto de Medicina Legal solicitándonos al equipo de valoración forense integral compuesto por psicólogo, trabajador social y médico forense la evaluación correspondiente. Los equipos de valoración forense integral se crean a raíz de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, con las correspondientes modificaciones que siguen vigentes a día de hoy. En el equipo, cada profesional hace el trabajo vinculado a su campo de actuación para evitar que la mujer denunciante acuda varias veces para ser entrevistada por diferentes profesionales, reduciendo así la victimización secundaria. Nuestra intervención es programada citando a las mujeres los lunes y a los hombres los martes para evitar que coincidan en nuestro espacio, y si hay medidas de protección a la víctima, por ejemplo, orden de alejamiento o prohibición de comunicación, no ser nosotros los que propiciemos que se incumpla coincidiendo físicamente en nuestro espacio. Centrándonos en la evaluación psicológica para poder seguir dando información de si el género o no condiciona la salud mental, tengo que resaltar que el proceso de evaluación psicológica se rige por los mismos principios que cualquier actividad científica y, como he comentado, debemos tener una base clínica importante. Pero, ¿cómo realizamos los psicólogos forenses nuestro trabajo? Pues bien, la hacemos básicamente a través de una entrevista semiestructurada. Nuestra principal herramienta es la palabra. La entrevista es una de las técnicas más empleadas en psicología forense porque permite una primera toma de contacto con la evaluada, además de poder conocer las circunstancias particulares de cada caso, la situación general y la actual. Basándonos en el esquema elaborado por Marta Ramírez, una psicóloga clínica y forense reconocida a nivel internacional, primero nos fijaremos, por ejemplo, en los antecedentes familiares y personales que han acompañado a esa mujer a lo largo de su proceso vital. También en la historia de la dinámica relacional de los miembros de la pareja, el tipo de violencia que se denuncia, que puede ser física, psicológica, sexual o de otra índole. También preguntamos sobre la frecuencia e intensidad de esas agresiones y también si esa se ha dado solo hacia la mujer o se ha dado directamente hacia la mujer, hacia los hijos de la pareja o cualquier otro miembro que resida en esa unidad familiar. Además de la impresión diagnóstica, realizamos un registro de síntomas psicológicos que podemos identificar en la víctima. Los síntomas que identificamos frecuentemente en las mujeres que acuden a la evaluación suelen estar relacionados con dos tipos de trastornos: el trastorno depresivo, el trastorno de estrés postraumático, no pudiendo descartar otros, teniendo que evaluar específicamente cada caso. Bien, cuando hablamos de trastorno depresivo mayor, podemos identificar síntomas como falta o exceso de apetito, insomnio, hipersomnia, baja energía, fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza, y esa sintomatología genera un elevado malestar acompañado de deterioro en las diferentes áreas en las que se encuentra la persona. Otro de los trastornos que identificamos es el trastorno de estrés postraumático, teniendo en cuenta que para hacer el diagnóstico de este trastorno la persona ha tenido que verse sometida a una situación de crisis o haber experimentado un evento traumático. Cuando diagnosticamos de trastorno de estrés postraumático, estamos dando por hecho que a esa persona le ha ocurrido
algo concreto. Además de cumplir este criterio que es necesario, ¿qué otros síntomas podemos identificar cuando una persona sufre trastorno de estrés postraumático? Pues suelen sentir memorias involuntarias o sueños perturbadores, pesadillas. También, por ejemplo, intentan evitar recuerdos o evitar sitios, lugares o personas que les recuerden a ese acontecimiento traumático. Suelen sufrir también pérdida de memoria, tener expectativas negativas. Y bueno, hay una alteración brutal del estado de alerta. Son personas que quizá estando tranquilas escuchan un ruido, un golpe y enseguida su estado le hace saltar del asiento. Suelen tener dificultad para dormir, además de las pesadillas, pues suelen tener problemas para iniciar o mantener el sueño y bueno, y otro tipo de sintomatología, pero esa sería la básica del trastorno. Bien. Para evaluar la sintomatología, además de la impresión diagnóstica y la información extraída de la entrevista semiestructurada, los psicólogos contamos con unas pruebas de evaluación. Dichas pruebas son lo que se conocen comúnmente como los test psicológicos. Las pruebas están baremadas y estandarizadas para población española y nos sirven para dos cosas. La primera, identificar sintomatología, que quizá en impresión diagnóstica no la hemos detectado, pero también la segunda como prueba para apoyar nuestro criterio técnico en sala, porque nosotros, los psicólogos forenses, recuerdo que debemos tener una base clínica, pero con un fin legal, porque luego todo lo aportamos al procedimiento y vamos a juicio. Bueno, son muchísimas pruebas con las que contamos, con las que están editadas y baremadas, pero nosotros solemos usar, por ejemplo, el PAI, tanto en hombres como en mujeres, que el PAI es un inventario de evaluación de la personalidad que desde su publicación ha sido considerado una de las innovaciones más importantes en el ámbito de la evaluación clínica. Permite una evaluación comprensiva de la psicopatología en adultos mediante 22 escalas que podéis ver aquí. Yo las veo en pequeñito, me voy a disculpar. Estas 22 escalas, algunas son de la validez que tiene la prueba en sí, otras son clínicas que nos dan una idea de las quejas somáticas que tiene la persona, de los síntomas relacionados con la ansiedad o, por ejemplo, también de depresión, de euforia. Nos dan bastante información, ¿de acuerdo? Luego también las escalas relacionadas con el tratamiento, que para nosotros es muy importante la perspectiva que tiene la persona de la situación en la que se encuentra. Y bueno, es una prueba que utilizamos en sentido amplio, tanto en hombres como en mujeres que acuden a la unidad de valoración. Aquí tenéis otro perfil diferente, por ejemplo, esta persona que cumplimenta la prueba tiene una baja puntuación en la escala de ansiedad, que quizás está relacionada con la falta de intuición de miedo y peligro a la hora de hacer ciertos hechos. Y luego, por ejemplo, también puntúa en la escala de manía, ¿no?, que es un comportamiento excesivo excéntrico. Bueno, podría analizar todo el perfil, pero no nos va a dar tiempo. Voy a seguir comentando otras pruebas que sí que utilizamos, que es el LSB-50. El LSB-50 es un instrumento clínico cuya finalidad es la identificación y valoración de síntomas psicológicos y psicosomáticos en adultos. Es una escala de muy fácil cumplimentación, pero nos da mucha información. A los psicólogos nos sirve de mucho. Por ejemplo, el LSB-50 son 7 escalas principales que nos hablan de la sensibilidad obsesiva, la ansiedad, la hostilidad, la somatización, la obsesión y compulsión. Y luego también hay una escala de riesgo psicopatológico. El mayor indicador que tiene esta escala es el riesgo psicopatológico, porque también nos aporta nuestra impresión diagnóstica de si esa persona nos la confirma, si esa persona necesita una derivación o no a otros servicios que pueden ofrecer pues los ayuntamientos de atención a la víctima. Entonces refuerza el que nosotros podamos o no derivar. No querría terminar sin haceros la pregunta, que si mi charla ha sido un poco clarificadora en el ámbito clínico y forense,
de si el género condiciona la salud mental, me gustaría que vosotras o vosotros respondierais a esa pregunta y que la reflexionarais. Nosotros, en nuestro trabajo, sí que vemos diferencias, porque al trabajar íntimamente en el ámbito de la violencia de género, sí las podemos apreciar. Esto no significa una derrota, sino simplemente significa que debemos seguir luchando, y nosotras, bueno, hablo en nombre de mi compañera Asunción Carrión y yo, somos un eslabón más de la cadena. Nuestro trabajo es vocacional y seguiremos trabajando para erradicar esta lacra aún presente en el siglo XXI. Muchas gracias por vuestra atención.